Y bueno, para cerrar este segmento, les voy a compartir cómo yo conocí de Lula da Silva y les voy a contar cuando lo vi. O sea, lo vi en un discurso y lo vi de cerca, o sea, de aquí a la pared, o sea, a 3 metros de distancia. Y eso para mí fue un shock, siendo mexicano. Cuando era estudiante, yo era becario por apoyos de gobierno federal, y los que éramos becarios teníamos derecho a asistir a ciertos eventos, ¿no? Porque la beca era compartida entre el gobierno federal y ciertas fundaciones, particularmente la Fundación Telmex de Carlos Slim. Cada año, la Fundación Telmex organizaba para universitarios y para, no solo universitarios, sino universitarios beneficiarios de esta beca que yo tenía, un evento, lo hacían en diferentes lados, pero particularmente en el Auditorio Nacional, donde había la oportunidad de escuchar discursos de personajes destacados, o sea, francamente de primer nivel en todo el mundo. Al evento, yo fui, no me acuerdo si 2 o 3 veces a estos eventos, pero vi personajes como Tony Blair, ¿no? Personajes altos directivos de Facebook, de Google, y entre ellos vi a Lula da Silva. Para empezar, de todos los discursos que vi ese día, ninguno resonó conmigo tanto como el de Lula da Silva. Hablaba de su historia, hablaba de cómo, de su lucha desde lo laboral hasta lo político, hasta lo social. Fue la primera vez que alguien hablaba de cómo el gobierno puede transformar materialmente una sociedad con las decisiones y acciones de política pública. Brasil, por ejemplo, otro dato que no les había dado, en el gobierno de Lula da Silva, eliminó el hambre en Brasil. Eso fue un shock para mí. O sea, el hambre no es parte del sistema, no es inherente que haya una desigualdad tal que haya multimillonarios por un lado y por otro lado personas que no tienen para comer. El hambre es una decisión política. Lula da Silva lo demostró. Y esto no son datos de Lula, o sea, solamente de Lula. La Organización Mundial la Organización de Naciones Unidas, no a través de la FAO, tiene una lista de países que tienen problemas de hambre. Brasil estaba en esa lista antes de Lula, después de Lula desapareció de esa lista. Ya no estaba. Hoy volvió a estar con Bolsonaro. Bueno, después de este discurso, que a mí me pareció extremadamente conmovedor, o sea, estremecedor, la historia de Lula y los resultados de Lula en su nación. En ese tiempo estaba ya Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Después de ese evento, después de ese discurso, hubo una comida en un patio trasero en el Auditorio Nacional. Dieron sándwiches, ¿no? Un juguito, cositas, ¿no? Simples. Entonces yo estaba ahí platicando con mis cuates, ¿no? Con la gente con la que fui, comiendo ahí mis sándwichitos, creo que había hot dogs, no me acuerdo qué más había. Y empiezo a escuchar ruido, ¿no? Alboroto, o sea, ahí a la distancia. Entonces yo dije, cabrón, pues ¿qué está pasando? ¿Alguien se está peleando? ¿Una discusión? O sea, ¿qué pasa? Pero más bien eran como gritos de algarabía. Entonces, evidentemente, ¿no? Como buen mexicano, me acerco al chisme a ver qué hay. Lula da Silva salió a saludar a la gente, a saludar a la audiencia, a saludar a los estudiantes. Y para mí, siendo mexicano y habiendo vivido gobiernos priistas y panistas, ver a un presidente, a un expresidente, a 2 metros de distancia, era un shock impresionante. O sea, estar físicamente cerca de la élite política de un país tan importante como Brasil, más importante que México, incluso en el escenario internacional, por supuesto, específico, por su población, por su economía, por su historia, por lo que tú quieras, tecnología. O sea, tenerlo ahí y saludando a la gente, comiéndose un sándwichito, contestando preguntas por ahí, ¿no? Dando autógrafos. O sea, yo decía, ¿qué es esto, no?
O sea, yo vivo en un país donde, puta, ya no digas acercarte, o sea, estar en la vecindad próxima de cualquier personaje de la vida política del país, ya no digamos presidentes, es completamente imposible. O sea, se puede estar tan cerca de una persona. Y tú me dices, no, pero o sea, ya estaba López Obrador. Digo, López Obrador era, en ese entonces había sido alcalde de la ciudad y pues, sí, era cercano a la gente, pero no era presidente de una nación, cabrón. O sea, eso para mí fue un despertar político y rompió con el cinismo que yo tenía en la universidad. Digo, no me enorgullece, pero yo no era una persona que, de las que sigue habiendo muchas hoy. Entonces decía, el gobierno no sirve para nada. Todos lo mismo, todos son corruptos, bla, bla. Y eso, en su mayoría, podemos decir que es cierto. Pero en personajes excepcionales, como lo es Luis Ignacio Lula da Silva, está la muestra de que el gobierno, bien dirigido, con una visión clara de país, con una articulación y una estrategia ordenada, con una visión hacia mediano plazo y una congruencia en los pasos a dar, puede resolver problemas históricos de una sociedad. Lula da Silva lo demostró y Lula da Silva lo puede volver a demostrar. Esa es la significancia histórica de lo que está pasando. Ese es el titán que hoy se les quitó sus cadenas. Verlo en 2022 como presidente de una potencia regional como lo es Brasil sería importantísimo, sería histórico para la región. Ojalá que así sea. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.